programa Perspectiva. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy el programa Perspectiva toca temas de interés social y en esta ocasión, vamos a estar tocando un tema también, muy interesante. Como de costumbre, está con nosotros el doctor Aquiles Fuenmayor. Saludos, Irving, saludos a toda nuestra teleaudiencia. Qué bueno poder compartir con ustedes una vez más. Hoy nos acompaña y vamos a tener como invitada, para mí es un honor de verdad tener con nosotros a la doctora Liz Millán, quien es la autora de este libro, Puertas Abiertas. Y quisiera que pudiéramos compartir con ella porque Liz es una, a pesar de ser joven, y eso hay que enfatizarlo porque es una mujer joven, es una veterana en las lides ya del servicio del tratamiento de problemas de conducta. Ella es consejera, pero además tiene una maestría en trabajo social. Una data bastante amplia y un periplo bastante extenso el que ha tenido por diversos lugares del mundo para llegar a una conclusión muy importante, Liz, y me gustaría que abundaras en eso, en el cual todas las personas necesitamos la ayuda suprema para el balance y bienestar en todas las áreas de nuestro ser. Así te defines y defines tú toda tu experiencia, más de 8.000 casos clínicos, un doctorado en consejería, una maestría en trabajo social, una experiencia como profesora universitaria. Háblanos un poco de toda esa experiencia, toda esa expertise para llegar a esa conclusión. Cómo no, saludos pastor, saludos doctor y saludos a toda la audiencia hermosa de la cadena del milagro. Bueno, todo eso nos ha llevado a la conclusión que sin Dios somos nada y que sin Él nada podemos hacer, lo que establecen las Sagradas Escrituras. El conocimiento científico es importante, pero aún las mismas investigaciones han reflejado que sin Dios hay unas heridas en nuestro interior que son imposibles de que la gente las pueda sanar. Solamente la espiritualidad y una relación con Dios es lo que le puede dar sentido a experiencias que de otra manera no podrían tener sentido. Muchísimas personas pudieran en este momento discrepar de ese criterio y decir, bueno, yo no necesito un balance espiritual, yo no necesito creer en Dios para tener balance integral. ¿Desde qué perspectiva los profesionales pueden trabajar con lo que llamaríamos esa composición tricótoma, le dicen en teología, esa composición compleja y interesante del ser humano, que además de tener un alma humana, tiene un espíritu y tiene un cuerpo? ¿Se ve eso como una realidad científica en la conducta humana? Ahora sí, gracias al Señor, pues recientemente se ha afirmado a través de todo lo que ha sido estudiado, de que todas las evaluaciones médicas y psicológicas están siendo cambiadas y ya es así para que puedan ser aprobadas y acreditadas. O sea, todo lo que hemos dicho por muchos años, los científicos cristianos, pues ahora está establecido como un principio de acreditación. Antes, toda evaluación era exclusivamente biopsicosocial. O sea, se exploraba la parte fisiológica, la parte psicológica, los procesos mentales, la parte social, principalmente las relaciones con esas figuras más significativas, la familia, pero ahora se está incluyendo la parte espiritual. Y aún en lo que son los proyectos y hospitales a nivel secular, tienen que incluir la exploración de la parte espiritual. Tengo información de que universidades como la de Harvard, Cambridge en Gran Bretaña y Universidad en España tienen cátedras exclusivamente para que los profesionales ya preparados vayan y se actualicen en ese sentido. Así, gracias a Dios, porque creemos que todo eso lo ha movido el Señor, ya en las universidades más prestigiosas, incluyendo europeas, incluyen dentro de sus currículos cursos que van dirigidos exclusivamente a esa exploración y tratamiento de la parte espiritual, porque se ha encontrado que desde siempre el ser humano ha estado en una búsqueda, se le llama científicamente ese ser supremo, y que, como decíamos hace un rato, solamente en conexión con ese ser vamos a poder tener balance y armonía en todas las demás áreas.
Pudiéramos decir entonces que un poco el tema de hoy tiene que ver con haber abandonado en algún momento una comprensión de nuestra naturaleza. Correcto. Y mientras más nosotros podamos entender, todos los seres humanos, que todas esas áreas son interdependientes y que la parte espiritual tiene un impacto directo sobre la parte psicológica, tiene un impacto directo sobre el cuerpo. Ya se sabe que, por ejemplo, pacientes terminales, su recuperación está íntimamente ligado con sus procesos de fe. Es lo que llamamos entonces psicosomático, cuando algo está en nuestra psiquis o en nuestra espiritualidad afecta a nuestra psiquis y nuestra psiquis afecta a nuestro soma. Pudiéramos decir eso hablando de soma de nuestro cuerpo. Así es, una cosa tiene que ver con la otra y está íntimamente ligada, pero la buena noticia es que las personas que tienen más alto nivel espiritual tienen bienestar en todas esas áreas. Tomando eso como punto de partida, porque el tema de hoy es hablando de sanar nuestra historia, sanando nuestras heridas. Muchas personas ven un poco extraño el pensar que nosotros podamos tener heridas que no estén en nuestro cuerpo. No tenemos cicatrices que podamos tocar porque están en nuestra alma, están en nuestra memoria. Hay que hacer un poquito de comprensión de esa realidad. ¿Cómo es posible que yo pueda estar herido en mi niñez, en mi adolescencia y que eso afecte mi edad adulta en este momento? Las investigaciones reflejan que de 0 a 5 años, desde el momento de la concepción, yo estoy registrando una historia y estoy recibiendo una información. Esos primeros años se forma la personalidad. La personalidad me va a perseguir a mí hasta el día de mi muerte. ¿Es lo mismo personalidad que temperamento? Son dos cosas distintas. Qué bueno que hace esa pregunta, doctor, porque inclusive hemos escuchado a algunos profesionales de conducta humana utilizar los conceptos como si fueran sinónimos, pero no son lo mismo. El temperamento es algo con lo que nacemos, nos viene por predisposición genética y es totalmente hereditario. Lo heredé de mamá o de papá. Casi siempre es interesante notar en las terapias de familia que mamá o papá que choca con alguno de los hijos son los que son idénticos en el temperamento. La personalidad es lo que se forma con las experiencias. Es decir, que aquella frase muy típica que dice, yo soy así, siempre he sido así, no es totalmente real. Bueno, hay una predisposición, pero sí cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer cambio, ya sea por lo que traigo en mi paquete genético, como lo que he tenido por información de lo vivido. Si yo identifico que hay áreas en el temperamento y en la personalidad que me hacen daño a mí y a las personas que yo amo, dentro de todos nosotros hay un poder para poderlo cambiar. Es decir, que aún mi temperamento, que me viene por una predisposición genética, como acabo de mencionar, está bajo mi autoridad, que yo puedo tomar decisión sobre la conducta que voy a llevar y la personalidad puede dominar mi temperamento. Eso es un principio de la conducta humana, un postulado de la conducta humana, y es que toda conducta es modificable. Toda conducta yo puedo aprender unos nuevos estilos para hacerlo diferente. Y pues quienes tenemos al Señor y tenemos una vida espiritual desarrollada, sabemos que nos provee de unas herramientas adicionales para poderlo lograr. Ahora, el asunto aquí, volvemos al punto, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que una herida que yo tenga en los 5 años, unos efectos, unas traumas, lo llamamos muy comúnmente, la gente está acostumbrada a la palabra trauma, eso me pueda afectar ahora en mi edad adulta? Absolutamente. Solamente por el principio de que hay conductas que se dan por modelaje y por repetición, yo observé a unas figuras en mi vida que me impactaron y resulta interesante que los patrones que yo copio son de las figuras que yo vi que tenían más poder. Tal vez mientras era niño y era adolescente, dije que jamás sería como mi mamá y mi papá, sobre todo en la adolescencia. Y luego en la vida adulta me veo de manera inconsciente repitiendo los patrones. A ver, detengámonos allí porque el dicho de esa manera pudiera pasarse por alto el detalle. Estoy ahí diciendo que las personas de autoridad o figuras de autoridad son aquellas que influencian en mí en las primeras etapas de mi vida. Y que esa personalidad, a llegar a la adolescencia, puedo tratar de ir en contra de esa personalidad, pero luego en mi edad adulta la voy a repetir. Repetimos hasta las mismas frases. Y ya se sabe que donde más copiamos patrones es en las relaciones de pareja, en el matrimonio. Tiendo a asumir roles muy parecidos a los que mamá y papá ejercieron en la relación de ellos como matrimonio. Cuando ha habido divorcio
y no ha habido mamá o papá, una figura presente, puedo tener la tendencia a abandonar también. Y en el segundo rol que tiendo a imitar más es como mamá y papá. Como mamá y papá suelo imitar los mismos patrones de disciplina que utilizaron conmigo. Hay un planteamiento bíblico que es una máxima que pudiéramos usar los profesionales de la conducta humana, lo usamos los teoterapistas muy comúnmente, dice que todo conflicto, toda guerra, nace en el corazón. Y es aplicable al tema de hoy. Pregunto yo, las guerras externas que se viven entre países, las guerras sociales o las guerras familiares, incluso las guerras íntimas, ¿están surgiendo de mi corazón herido, de mis fallas y de mis situaciones pasadas? Absolutamente, y es interesante porque cuando vamos a los originales en hebreo, cuando aparece la palabra corazón, muchas veces aparece neuma, y en las cartas del apóstol Pablo, cuando aparece el concepto corazón, el concepto griego es psiquis, o sea que muchas veces cuando nosotros leemos en la Biblia corazón, a lo que se refiere es al alma y a la mente, es a los procesos emocionales. Así que podemos decir que nosotros somos resultado de unos procesos emocionales, de lo que hemos recibido a través de todas esas vivencias desde las etapas más tempranas. Y sin duda alguna, nosotros guardamos memoria, archivamos esa información. Una de las cosas interesantes en nuestro archivo es que nuestro archivo emocional supera cualquier archivo que usted pueda hacer hoy en día tecnológicamente hablando. Por ejemplo, este archivo es audiovisual. Usted está viendo mis movimientos, mis palabras las está escuchando, pero en mi archivo emocional yo guardo aromas, sensaciones, el sentimiento y el sentir son dos cosas distintas. Lo que siento dentro y lo que siento en mí a través del sentido del tacto, queda todo eso archivado. Esa memoria que fue afectada y que tengo archivado, ese archivo que tengo guardado, ¿puede afectar mi conducta adulta? Absolutamente. Tanto cómo manejo las crisis, cómo es que tomo decisiones, cómo son mis relaciones interpersonales. La autoestima, que la autoestima define muchas maneras en las que yo procedo en los distintos escenarios. La autoestima es resultado directo de los mensajes que yo he recibido de mí mismo a través de las distintas experiencias. Desde el vientre yo estoy recibiendo esa información. Si soy aceptado o no soy aceptado, si soy importante o no soy importante, si soy amado o no soy amado. Cuando vienen a mi oficina personas que vienen a terapia, que nos damos cuenta que uno de los problemas principales es una autoestima pobre, falta de amor propio, vamos desde los comienzos. ¿Qué tú conoces que estaba pasando en tu familia cuando tu mamá quedó embarazada de ti? ¿Qué estaba pasando entre la relación de tus padres cuando tú fuiste concebido o concebida? ¿Tú fuiste un bebé deseado o no fuiste deseado? Para de cierta manera hacer esa exploración de qué fue lo que pudo haber recibido desde el vientre sobre quién la persona es y también en esos primeros años. Wow, wow. Interesante, estamos hablando bajo el tema Sanando las heridas del pasado con la doctora Liz Millán. Qué bueno. Puede ser que usted se esté identificando con algunos de estos temas o de lo que estamos hablando y, ¿verdad?, prometemos durante el programa seguir tocando este tema tan interesante. Bueno, sabe que siempre nos puede hacer su sugerencia respecto al tema a través de los medios sociales, Facebook, Twitter. Nos busca y nos encuentra bajo Perspectiva. También nos pueden escribir al P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico. P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico, bajo Perspectiva. Y allí, ¿verdad?, nos hace llegar su sugerencia acerca de los temas y el programa. Nosotros vamos a una pausa, pero volvemos bajo el tema Sanando las heridas del pasado. Bueno, seguimos aquí en su programa Perspectiva. Estamos hablando bajo el tema Sanando las heridas del pasado. Tenemos nuestra invitada especial, la doctora Liz. Doctor,
¿Qué procedemos? Estábamos tocando un tema hablando de la autoestima. Por supuesto, es que dentro del proceso de heridas y daños que se causa en nuestra personalidad, la estima es uno de los elementos fundamentales y tenemos un problema hoy día en nuestra sociedad donde la estima está sobrevalorada y otras veces está subvalorada. Así que tenemos que buscar el equilibrio donde sería el factor determinante. A esto, en alguna ocasión, Liz, la doctora Liz Millán, que además de haber sido por mucho tiempo una educadora y también ha sido una terapista clínica del tema y ha estado en varios lugares del mundo comparando y viendo las distintas terapias y formas de trabajo, llega a la conclusión de que necesitamos entender que tenemos un diseño y que ese diseño debemos respetarlo, básicamente, ¿verdad? Y un diseñador. Claro, los que creemos y en un el diseñador de ese diseño. Sí, claro. Eso es lo que llamamos la prueba teleológica, no puede, si no existe, no hay diseño sin diseñador. Bien, una cosa aquí importante, Liz, que tenemos que destacar. El problema, en alguna ocasión yo lo planteé como fantasmas del pasado que atentan contra mi presente y mi futuro. Muchas veces mi pasado, que yo pensé que lo había dejado allá, me sigue acompañando como una pesada carga, como un lastre que llevo todos los días. Una sombra. Vaya, más que una sombra, es un lastre. Ajá. Porque te pesa, porque te carga, porque te afecta. ¿Es eso real o es sencillamente, dicho en buen boricua, mera changuería? Cuando nosotros no podemos comprender los comportamientos que tenemos en el presente, desde la experiencia del presente, tenemos que ir a nuestra historia para descubrir cuáles son las raíces de mis comportamientos. Mientras hablaba eso, doctor, recordé a una paciente, una mujer cristiana, una mujer que tenía un llamado específico de parte de Dios y que lo estaba ejerciendo, una mujer linda, profesional, emprendedora, y cuando viene a la terapia me dice, esto es lo último que yo voy a hacer. Yo he ido ya a otros procesos terapéuticos, yo he ayunado, yo he orado, yo me fui de Puerto Rico, de mi país, y regresé y tengo el mismo problema. Yo le pregunto que cuál es. Y me dice, pues yo llevo 6 años de amante de un hombre casado. Yo le pregunto, bueno, ¿y en esos procesos terapéuticos que habías asistido, en qué se enfocaron? Y me dijeron, bueno, nos enfocamos en que yo pudiera salir de la relación. Y le pregunté, ¿y lo lograste? Me dice, no lo he logrado, por eso es que estoy aquí. Y yo le digo, ¿qué te parece si aquí lo hacemos de otra manera? Por este momento vamos a dirigirnos a cuáles son las raíces que te han mantenido a ti en esa relación, teniendo la esperanza de que una vez tú seas liberada de comprender qué es lo que te ha mantenido en esa relación, tú lo puedas lograr. Fíjate, Liz es por el trato, sí, porque somos amigos hace mucho tiempo y nos conocemos, pero la doctora Liz Millán, una académica a la que respeto en el campo de la conducta humana. Liz, me hace pensar esto, en que muchas veces nosotros estamos enfocados y que la terapia actual de muchos profesionales se enfoca en los resultados. Correcto. Cuando realmente la causa debería ser buscada primero y principalmente. De hecho, hay otro aspecto que tengo que destacar aquí y es precisamente cómo nosotros pretendemos, y es aquí lo que llamamos nosotros el acto de negación, cómo nosotros pretendemos a través de la negación que eso que sucedió no me está afectando. ¿Eso es bueno? ¿Es bueno que yo actúe de esa manera o realmente es todo lo contrario? La situación mayor es que cuando lo vamos a la raíz y solamente vamos dirigidos a la solución del problema actual, si la raíz no está atendida, van a haber unas recaídas. O sea, la persona va a volver a mantenerse en la conducta negativa. En el caso de esta mujer, su amante era 17 años mayor que ella, lo que inmediatamente nos llevó a hacer una hipótesis de que posiblemente estaba buscando una figura paterna y en efecto, cuando ella tenía 5 años, ella fue abandonada por su padre. Ok, detente allí, porque muchos de nuestros oyentes, sobre todo en Latinoamérica, pero en el mundo entero esto ha pasado, han crecido sin uno de los padres. El crecimiento de los hogares monoparentales ha ido en aumento. Tú me estás diciendo a mí que eso trae como resultado la sociedad en caos que estamos viviendo en este instante. Mucha gente inmadura en relaciones extrañas y situaciones extrañas. Sí, ya estadísticamente se sabe el impacto que tiene en el ser humano que la figura paterna no esté presente. Y no solamente
porque se haya ido físicamente. Hay muchos casos donde físicamente está presente, pero emocionalmente está ausente. Presente, ausente. Mamá y papá, los dos, son igualmente importantes para el desarrollo. Por ejemplo, en los casos de personas que tienen trastorno de personalidad antisocial, hablándolo más claramente, las personas que delinquen, que tienen conducta criminal, el porciento más alto, en más de un 90%, se criaron solamente con la madre y el padre no estuvo presente. No son apreciaciones tuyas. El rol paterno, no, esto es ciencia. Esto ha sido reflejado en investigaciones. Esto es estadística, exacto. Así es. Ahora, hay algo en tu libro que vuelvo a recomendarle. La puerta está abierta. El título de este éxito de la doctora Liz Millán. Una de las cosas que planteas aquí en un proceso de unos ejercicios que son importantes en el proceso de salud, hablamos, antes de entrar en la parte de solucionar, de resoluciones de problemas, hablamos de salir del cansancio emocional. Pensamos entonces que hoy en día eso del estrés, que mucha gente lo ha usado como una muletilla, no, es el estrés, pero parece ser que el estrés es mucho más severo de lo que pensamos, y que ese cansancio emocional es a lo que nos estamos refiriendo, a ese agobio, ese hastío de la vida, aumento en suicidio, la facilidad con que me desprendo de las relaciones, la poca importancia que le doy a la convivencia. Aún inclusive la poca tolerancia. Sí, por supuesto, todo esos procesos se debe a ese cansancio y la segunda pregunta vendría, si se debe a ese cansancio, ¿cómo llegué a agotarme tan terriblemente emocionalmente? Pues lo que nos motivó a que el libro comenzara con trabajar el cansancio emocional, porque el libro es una guía terapéutica por 21 días, donde cada día se trabaja un día distinto de la sanidad interior. No es un libro que está dividido en capítulos, sino en días de trabajo. Y el primer día es soltar el cansancio, y lo que nos motivó a que el libro comenzara con soltar el cansancio es precisamente que la gran mayoría de nuestros participantes, de nuestros pacientes, cuando le preguntábamos el primer día por qué venían a buscar ayuda, su respuesta es porque estoy cansado. Porque estoy cansada. Me agoté, palabras estoy hastiado, e incluso madres que he escuchado decir, me voy a ir un día de esto y no va a amanecer y no van a saber de mí. Una palabra tan común, mamá lo decía, he oído muchas amas de casa decirlo en nuestra consulta muchas veces, ya no aguanto más, no voy a seguir con este trabajo. ¿Eso es manifestaciones de cansancio emocional? Es la manifestación, y contestando la pregunta anterior, doctor, que nos hacía tan interesante, el cansancio es resultado de la acumulación. Porque muchos dicen, pero ¿por qué me siento así si lo que he vivido recientemente no es tan agobiante como otras experiencias que yo he vivido antes? Bueno, porque las experiencias que has vivido antes están por debajo de estas nuevas que también estás viviendo. Y si no habías tenido la oportunidad de ventilarlas, de trabajarlas, de sanarlas, de restaurarlas, de reedificarlas, todas esas experiencias van una por encima de la otra hasta que, como dice el refrán, llega la gota que derramó la copa. Recuerdo ahora en particular un caso que tuve con una persona que yo le explicaba, le hacía ver, le decía, mira, lo primero es que tienes que comprenderte. Tú no te comprendes y mientras no te comprendas no solucionas. Y yo le explicaba, mira, en esta etapa de tu vida ya hemos investigado, tenemos que hacernos detectives emocionales, ¿no? En esta etapa de tu vida, tú fuiste afectado. Y sí, me decía, pero si es que eso fue cuando yo fui niño. La gente no entiende que en su archivo emocional tiene guardado exactamente lo que sucedió, y que en la totalidad de lo que somos, cuando viene el proceso, salta allí ese brinco emocional, esa área negra, esa área dañada, esa área afectada, se hace evidente en nuestra edad adulta, porque ese niño fue herido y sigue herido el niño en nosotros. Es una expresión que mucha gente no comprende, pero tú escribes aquí precisamente de sanar al niño herido. Sanar al niño herido. Es un punto importante. ¿Cuánto daño? Fíjate que no me estoy enfocando en soluciones, porque vamos a venir en el siguiente segmento, vamos a hablar de terapias y de soluciones, pero en esta etapa me gustaría que me explicaras cómo es que ese niño llegó a estar herido y permanece en mí a pesar de que yo ahora soy un adulto, ya yo soy un viejo y todavía puedo tener a mi niño herido. Para poder curarnos, tenemos que regresar con la mente
y con nuestro espíritu al escenario original del crimen, que suele ser la niñez. Muchos tal vez piensan, bueno, mi niñez no fue tan negativa, pero yo debo decir, y me atrevo a decirlo de manera absoluta, que esa no es la realidad de la mayoría de las personas. Pero, La mayoría de las doctora, personas necesitan manejar las experiencias que tuvieron en la niñez. le interrumpo porque quizás alguien puede pensar porque no fue una niñez violenta, pues fue muy buena, pero hay algún tipo de violencia que pueda afectarnos que no sea física. Las emocionales se sabe que son las heridas más difíciles de sanar, más Sí. que las físicas, porque la física tal vez en unos días ya no está, pero las emocionales ya se sabe que trascienden para siempre. Me viene a la mente en este instante los altos índices, y hemos tratado ya en este programa este tema, los altos índices de erotización, pornografía, de sensualidad en la niñez, lo cual ha correspondido a exponer a nuestros niños a una sobreinformación sexual. ¿Tiene que ver eso con la promiscuidad, con la forma desordenada de vida sexual, con los embarazos precoces? ¿Tiene que ver con la indefinición de mi identidad sexual hoy en día? O sí, está directamente ligado, por ejemplo, todo lo que son adicciones, como hay adicción al sexo y a la pornografía y a la lujuria sexual. Todas las adicciones, cuando vamos a la raíz de las adicciones, y esto es algo que se concluye en todos los congresos de consejería en adicción, es que la persona que es adicta tratando de llenar un vacío. ¿Y de dónde usualmente vienen los vacíos? De que las figuras más significativas no me validaron, no me valoraron, no me dieron seguridad, no me dieron estructura. Muchas de estas personas que son adictas a la pornografía y tienen problemas de lujuria sexual, no tuvieron supervisión. Que pudieron haber tenido otra cosa, pero entonces está el otro extremo. No fueron supervisados adecuadamente, se les dio todo lo que desearon, acceso a lo que querían y no tuvieron el cuidado, la atención necesaria. Y ahí entonces tuvieron el acceso a toda esta cuestiones sexual, además de que hay un alto por ciento de personas que tienen problemas de adicción sexual que fueron abusados sexualmente en esas primeras etapas. Wow. Es interesante, doctora y doctores, la importancia de esa etapa de la niñez, lo que puede suceder y, ¿verdad?, lo que repercute más hacia adelante. Wow. Estamos tocando el tema sanando las heridas del pasado. Yo sé que le ha gustado quizás en algún momento, usted ha vivido alguna experiencia. Escríbanos, denos su sugerencia. Nuestro email es perspectiva@cdminternacional. Nos puede encontrar por Twitter, perspectiva_cdm, bajo YouTube, /perspectiva, y por supuesto en Google Plus y Facebook bajo Perspectiva. También hay un correo electrónico, cdminternacional.com/perspectiva. Allí, oye, déjenos saber su opinión, sugerencia o hasta alguna experiencia que nos pueda servir para seguir tocando estos temas tan interesantes. Nosotros vamos a una pausa, pero volvemos enseguida en su programa Perspectiva. Bueno, bienvenido nuevamente aquí a su programa Perspectiva, aquí hablando bajo el tema Sanando la herida del pasado, la doctora Liz Millán y el doctor Aquiles Fuenmayor, aquí es su programa Perspectiva. Bueno, estamos en la etapa donde necesitamos soluciones, doctor. Por supuesto, por supuesto. Tenemos que trabajar con esta parte, en este segmento. Vamos a pedir que usted preste mucha atención. Yo sé que la ha prestado durante todo el programa, pero es importante que entienda que todo eso que hemos planteado, definiciones, daños y efectos, tienen solución y tienen una forma, porque con eso iniciamos, ¿verdad, doctora? Decíamos que toda conducta es modificable. Aún nuestro temperamento, cuando nos causa problemas, es modificable. Si tenemos un carácter, una personalidad que sea adecuada. Pero hay algo, antes de entrar a esas terapias, a esas soluciones, que a mí me llama la atención. Una de las cosas que he descubierto en todo nuestro expertise es que uno de los graves problemas de los que adolecemos los seres humanos es el miedo.
El temor a enfrentarnos a la realidad, el temor a recordar, el temor a ir en esa retrospectiva, decíamos, de ir a buscar en mi pasado y volver a enfrentar la realidad que me dolió. Yo hago una especie de maroma emocional, una especie de juego en el que yo trueco lo malo que viví en una experiencia que no fue real, pero yo es la que quiero recordar. A eso lo llamamos negación en un momento y modificación de la situación. Ese miedo es parte de las dificultades para yo asumir un proceso de sanidad interior. Es que todos nosotros por instinto nos protegemos. Tú cargas un bebé y cuando el bebé siente que se va a caer, se agarra más de ti. O sea, nosotros por instinto tendemos a protegernos. Y ciertamente mucha gente cuando está en procesos terapéuticos, cuando vamos a entrar a lo que es enfrentar la realidad de mi historia, enfrentar las heridas que han tenido que ver con mi mamá y con mi papá, enfrentar las heridas que han tenido que ver con otras personas significativas, enfrentar la forma en que me he fallado yo a mí mismo y a mí misma, a muchos de ellos abandonan el tratamiento inclusive. Sí, porque hay un problema serio, que algunos no quieren enfrentar esa realidad y otros entonces se enojan a tal punto que terminan llegando a una posición extrema de odio contra aquella persona que le afectó en un momento determinado. Así que ninguno de los dos extremos nos ayuda. Correcto, pero entonces el coraje es precisamente dolor acumulado y es indispensable que personas que se están identificando con lo que nosotros estamos hablando hoy se den esa oportunidad con la ayuda de Dios de abrir ese baúl y escarbar en su historia para poderlo sanar. Sabemos que a veces es mejor no abrir el baúl porque si abrimos el baúl van a salir sapos, culebras, anacondas de allá adentro. Pero esos procesos de sanidad, aunque duelan, son importantes. Es como cuando hay procesos de tratamiento a nivel físico que nos duelen, pero son necesarios para poder curarnos. El caso de una persona que ha sufrido quemaduras en su cuerpo, que necesita ser removida la piel necrotizada para que entonces surja piel nueva. Me gusta presentar esto, ¿no? Como que nuestra vida es como un lugar que tiene muchas habitaciones y de repente una de esas habitaciones donde hubo dolor, yo agarro la puerta, le quito el pomo de la puerta, la pinto del mismo color de la pared para que no se dé cuenta que del otro lado hay unas cosas guardadas. Y me gusta usar la figura de que debo tomar la mano de alguien que pueda llevarme allí y con tranquilidad y seguridad poder abrir esa puerta para reescribir lo que adentro de ese cuarto está escrito que ha dañado mi personalidad y me ha herido. Por eso es importante ir a procesos de terapia, de consejería, precisamente para que tú tengas esa persona auxiliadora que te acompañe en el proceso de sanidad y sí que lo hagas, no que lo sigas evadiendo porque tienes temor al dolor de tu sanidad. Es importante que lo hagas porque si no, como decíamos hace un rato, vas a seguir arrastrando, repetimos, arrastrando, vas a seguir arrastrando esos dolores sin tú poder ser feliz y sin poder hacer feliz a las personas que te rodean. Doctora, y quiero enfatizar, perdone, en eso que usted acaba de mencionar, buscar ayuda, buscar ayuda. Hablaba al principio que mucho de esto viene dentro de lo que es la personalidad, lo heredamos, y en ocasiones no queremos lidiar con nuestra herencia, con lo que hemos heredado, con lo que, ¿verdad?, nos dieron. Y es importante, ¿verdad?, que alguien nos lleve de la mano y que pueda lidiar con estos asuntos para llegar a una salud integral. Mucha gente, pastor, una vez se someten al proceso, cuando terminamos, dicen, ¿por qué no lo hice antes? Me hubiera librado de muchas lágrimas, hubiera tomado decisiones más acertadas en mi vida, hubiera manejado las pérdidas que he tenido de otra manera, ¿ves? Así que muchos quedan satisfechos cuando lo logran. Hay algo importante aquí, una vez que abrimos esas puertas, manteniendo la figura que mencioné, una vez que abrimos la puerta, encontramos que aquello que vivimos hace 20, 30 años atrás, 40 años atrás, está allí, lo vuelvo a vivir literalmente, porque emocionalmente lo que está en mi recuerdo yo lo vivo. Aunque no esté sucediendo en mi entorno, está sucediendo en mi interno. Ok, pero abro allí y me consigo de frente con papá, con mamá, con un adulto significativo que me hirió,
y yo lo había guardado, ni siquiera lo recordaba, pero de pronto recuerdo que esa persona me dañó y me hirió. ¿Qué importancia tiene el perdón en todo este juego? Atendiendo algo que quiero que explicarle, perdón y disculpa no es lo mismo. El perdón no necesita que alguien me pida perdón. El perdón puede ejecutarse sin que haya quien esté pidiéndolo. El perdón es la llave de nuestra liberación del pasado y de nuestra sanidad total de esas heridas. Curiosamente, el perdón es un principio totalmente espiritual, totalmente bíblico, y ya pues los modelos teóricos a nivel secular están afirmando lo mismo que dice la palabra. Sí. Que es totalmente humano también. El perdón es indispensable. Ahora, hay unas cosas sobre el perdón que es importante que repasemos. Hay gente que no quiere perdonar porque creen que el perdón es para beneficio de la persona que lastimó. Sí. Que tienen pérdidas ellos. Ay, no, que no se merece que le perdone, no lo voy a perdonar. Frase muy común. Pero si el perdón es para ti, para tú que has sido herido, para que ya no sigas viviendo en esa zona de dolor. Otra falacia que existe sobre el perdón es que si no he olvidado, quiere decir que no he perdonado. Fíjate, detengámonos allí porque muchísimas personas utilizan este concepto y dicen, hay dos palabras. Una dice, el que perdona es Dios. Yo te puedo disculpar. Sí. Hay un error, eso es un Eso mito. lo hemos escuchado mucho. Un mito en cuanto a eso. Lo otro es, yo tengo que olvidar. Bueno, si una persona va a un médico, si alguien va a usted y le dice, mira doctora, yo recuerdo que los primeros días de mi vida fueron así, pero luego entonces viví esta etapa y ya a los 15 años yo recuerdo esto y esto, pero no recuerdo esto otro, y empiezo a tener esas lagunas mentales, seguro me van a mandar al psiquiatra o a hacer una evaluación, porque tengo un problema de Alzheimer, tengo alguna... Aunque a veces seleccionamos memorias, o sea, todas están, lo que pasa es que a nivel consciente no las recuerdo, y ya se sabe que cuando hacemos eso, si a ti te pasa, que es que hay muchas cosas de tu vida que tú sientes que no recuerdas, estamos hablando de esto y tú dices, pero es que yo, muchas cosas de mi niñez, yo las borré, quiero que sepas que eso es un mecanismo de defensa. Por supuesto, pero entonces es necesario entender que yo no necesito olvidar para perdonar, que el perdón es un acto consciente. Es un acto consciente, además, muchos de ellos no los has olvidado y nunca los vas a olvidar porque todo queda registrado en nuestra memoria, sea en la consciente o en la inconsciente, que así es como Dios nos diseñó. Eso está ahí, tú no lo vas a poder olvidar. Pero si entonces el perdón no es olvidar, ¿qué es entonces el perdón? Que cuando ese evento llegue a tu memoria consciente, ya no te duela. Sí, que deje de causar el daño que antes causaba. Así que es. Está la cicatriz, pero la cicatriz no causa dolor porque ya la herida cerró. No lo vas a olvidar, pero ahora le estás dando una nueva interpretación a esa experiencia. Una interpretación que te sirve más bien para ser restaurado que en lugar de seguir en zona de sufrimiento. Otro mito con el perdón es que muchísima gente piensa que yo perdono, pero entonces automáticamente a la persona que he perdonado le restituyo el mismo nivel de confianza que tenía antes de haber ejecutado lo que me dañó. Lo cual no es cierto porque son dos cosas distintas, ¿verdad? El perdón es el acto a través del cual yo le quito la culpa a la persona, pero también me quito a mí la carga de estar todo el tiempo culpándolo. Así es. De hecho, una oración universal. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que entonces el perdonar a quien me ha herido es fundamental en el proceso terapéutico de la sanidad interior. Es indispensable. Y reconocemos que para personas es difícil porque el perdón depende también, ese proceso, cuánto tiempo me va a durar y cuán complejo va a ser dependiendo de quién provenga el daño. No es lo mismo que el daño me lo haya hecho mi mamá o mi papá, una figura bien significativa, que me lo haya hecho una persona que sea un particular que no es tan importante para mí. También depende de por cuánto tiempo yo estuve viviendo ese daño. Si en la otra persona ha habido reconocimiento de daño y me hayan venido a pedir perdón, porque aunque yo puedo perdonar sin que me hayan venido a pedir perdón, porque la mayoría de las personas que nos han lastimado no tienen la conciencia del daño que nos han hecho. Pero sí reconocemos que cuando no te han pedido perdón puede ser más complicado el proceso. Claro. Y si todavía estoy viendo consecuencias del daño que me hicieron,
puede ser también más difícil, pero el elemento principal que va a determinar por cuánto tiempo me va a durar a mí el proceso de dar ese cierre y de cómo va a ser ese proceso soy yo. Yo soy la persona que principalmente determina porque el perdón es una decisión. Importante decir esto porque muchas personas tienen temor a enfrentar el acto de perdonar. Pero el acto de perdonar al primero que beneficia es aquel que ha ejecutado, que se ha decidido a perdonar. Muy bien. Habiendo dado este paso, que para nada lo hemos cubierto, solamente lo tocamos someramente, muy en vuelo rasante, hablas en tu libro acerca de renunciar a vivir en ansiedad, a renunciar a la ansiedad y a la angustia. Este mundo vive angustiado, todo es un problema, todo es un rollo, todo es una dificultad. ¿Cómo hago yo para el acto de renuncia? Sencillamente digo, ya renuncié y es todo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, cuando definimos lo que es ansiedad, ansiedad es un estado de nerviosismo, preocupación y temores ante un evento que no ha ocurrido todavía. Preocupación. Exacto. Que como palabra compuesta, ocuparnos antes de que llegue el asunto. Sí, o sea que la ansiedad es resultado directo de lo que está en mi mente. Por eso es que yo la puedo controlar y puedo renunciar a ella, porque la ansiedad no necesariamente depende de lo que está pasando fuera de mí, sino cómo yo decido ver lo que está pasando fuera de mí. Yo aquí en mi mente, en el poder, este poder que Dios me ha dado, y dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo habla de renovar la mente en Cristo. Jesús dijo, no te afanes por nada. Doctora, pero ¿no es un poco preocupante que usted tenga un doctorado en terapia clínica familiar y en terapia clínica conductual y al mismo tiempo esté hablando tan religiosamente? ¿Eso no es peligro? Bueno, creemos que eso es lo que ha dado éxito a los participantes y estamos muy contentos por lo que decíamos al principio del programa, y es que cada vez más a nivel secular hay un reconocimiento de que solamente integrando a Dios y la palabra de Dios es que la gente tiene la recuperación total. Y es una perspectiva muy clara y no es dicho desde una iglesia, está dicho desde una perspectiva profesional. Clínica. Y bueno, estamos disfrutando este tema, el tema, oye, de sanando las heridas del pasado. Nosotros vamos a una pausa, pero volveremos enseguida para concluir este tema. No se vayan. Bueno, aquí en perspectiva, tocando el tema sanando las heridas del pasado, hemos compartido con la doctora Liz Millán. Doctor, ¿cómo podemos entonces darle una conclusión a este tema tan interesante? Sin duda alguna, y para nada agotado. Hemos apenas tocado por encima un poco de esto, pero que es muy necesario. Y abarcador. Es muy necesario, con urgencia tenemos que atenderlo, porque hay mucha gente herida caminando por las calles del mundo y sus heridas están dañando e hiriendo a otros y se está perpetuando el mal. Las situaciones que vivimos desde nuestra infancia hasta nuestra edad adulta están presentes en nosotros, querrámoslo o no. Hablando de heridas del pasado, estamos hablando de dolores, de daños y de traumas causados por aquellas figuras de autoridad, bien decía la doctora Liz Millán, que ha venido a nuestra vida en un momento determinado. Ahora, bien, ¿qué causas, qué efectos tiene? Bueno, lo hemos mencionado y usted los está viviendo hoy en día. Problemas en las interrelaciones personales, tanto familiares como sociales, pero también en la relación conmigo mismo y la importancia de que en ese equilibrio relacional yo pueda entender y darle acceso a mi vida espiritual. Son los elementos fundamentales de los que hemos conversado. Y también hablamos entonces de las terapias. Ahora, entrando en esta parte final, me gustaría a mí hablar de tres cosas que en el libro que ya hemos presentado en más de una ocasión, La puerta está abierta, de la doctora Liz Millán, tiene muy bien desglosado este asunto, ¿no? Y hablamos de poder disfrutar, una vez sanadas mis heridas, yo puedo disfrutar de esa plenitud de vida. Recuerdo unas palabras, yo como teoterapista tengo siempre que recordar la Biblia, que es mi manual de conducta, ¿no? Que dice, yo he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia. ¿Cómo puedo vivir plenitud de vida? ¿Cómo disfruto eso? Bueno, como ya hemos dicho, he entrado en procesos de sanidad y de restauración y es predominantemente una decisión. Yo decido ser feliz. ¿Eso significa que no voy a tener más problemas? Siempre los vamos a tener porque como el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando yo comprendo que la felicidad va mucho más allá de las situaciones que yo estoy viviendo, sino que es que yo determino vivir en victoria y en gozo, y mientras más casos vemos en terapia, más nos convencemos que es determinante de la persona. Hay gente que tiene todos los elementos para ser felices, externos, y no lo son. Sin embargo, hay otros que uno escucha su vida y sus circunstancias y uno dice, wow, y la persona dice que es esencialmente feliz aunque está viviendo eso. Así que no tiene que ver necesariamente con lo de afuera, sino con lo de adentro. La posesión, la cosificación, el obtener cosas, que es quizás lo que predomina en el mundo actual, no es realmente el objetivo de nuestra felicidad ni la razón de nuestra felicidad. De ninguna manera. Sé que ustedes también han tenido la oportunidad de ir a las misiones, nos ven en otros países. Hemos tenido la experiencia de trabajar con indígenas. La población indígena, principalmente en Centroamérica y Suramérica, son una población bien explotada. Son personas que suelen ser abusadas por los gobiernos. Son personas que viven en pobreza, en hambruna, muchos de ellos. Carecen. Sin embargo, supuestamente uno va allí y que a dar y a ministrar, y el que sale ministrado es uno, porque uno ve como ellos viven, que son felices con tantas carencias. Generalmente son así. Ahora, el gozo, la felicidad y la victoria, entonces son parte de nuestra decisión. Tenemos un minuto para despedirnos de nuestra audiencia. Decirle, a pesar de tu carencia económica, puedes ser feliz, puedes tener gozo. Independientemente de todo, de lo económico, de que estés pasando por una crisis emocional, matrimonial, de que te hayan dejado, de que hayas tenido una pérdida en cualquiera de sus manifestaciones, tú puedes ser esencialmente feliz. Yo quiero agradecerle a nuestra audiencia por estar siempre en sintonía de esta programación, pendiente cada semana cuando estamos con ustedes. Quiero decirles algo. Hay muchas formas de ver la vida y hay diferentes ángulos. Nosotros tenemos una perspectiva. Usted, descúbrala. Wow. Bueno, gracias a doctora Liz Millán por estar con placer. nosotros. Nos hemos dado cuenta que hay que cerrar algunas puertas y hay que abrir otras. Así hay que trabajar con nuestro interior. Quisiera dar rapidito el número de teléfono, Claro que sí. porque estamos para servirles en el 787-396-8307. 787-396-8307. Muchas gracias, doctora Liz Millán. Gracias. Un placer haberla tenido con nosotros. Espero que no sea la única vez que nos acompañe Por aquí favor. en Perspectiva. Gracias. Bueno, hemos tocado el tema aquí en su programa Perspectiva, tema Sanando las heridas del pasado, ¿verdad? Deseando que haya sido de mucha bendición para su vida y para los suyos. Bueno, acuérdense que estamos a través de todos los medios sociales, Facebook, Twitter, Google Plus y, ¿verdad?, nuestro email perspectiva@cdminternacional. También nos puede escribir a nuestro correo P.O. Box 949. P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico, 00627, y allí aportar ¿verdad?, alguna sugerencia a nuestro programa. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias, doctora. Gracias, pastor. Y nos será hasta la próxima en su programa Perspectiva.